Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de mis diferentes plataformas, por televisión, desde Tuluá hasta Toro, por Legón, y por Fibranet para la Unión, la Victoria y Toro, y por Legón de CNC Cartago para los municipios de Cartago y Ansermanuevo. Muchas gracias por escucharme y por ver mi reflexión todos los días. Recuerden, en este horario de 5:30 a 7 es el noticiero, y al final del noticiero es esta reflexión que siempre dura un poquito, pero que podía durar mucho más, porque cuando uno lee la palabra de Dios apologéticamente, escudriñando las escrituras, de verdad que es capaz de decir demasiadas cosas sobre lo que está escrito. Y ojalá yo los invito a ustedes a que a partir de hoy, si no lo sabía, comiencen a escudriñar las escrituras. Ya no lean solamente la Biblia por leerla, ya no la escuchen solamente por escucharla, sino que apologéticamente, escudriñando palabra por palabra, van a descubrir una cantidad de cosas que están escritas y que nosotros, por escuchar o leer así desinteresadamente, no lo entendemos. Y es por ello que hay tanto mal católico hoy día, y porque hay tanto católico ignorante que en últimas llega un pastor mentiroso a su puerta y termina yéndose con él. Oiga, malos católicos son esos protestantes que, habiendo sido católicos, se salieron de la iglesia de Cristo. Óigalo bien, se salieron de la iglesia de Cristo. No, César, nosotros por fin descubrimos la verdad, ahora sí estamos con la revelación de Cristo. Óigalo a estos. Estamos con la verdadera iglesia de Cristo, la única iglesia que Cristo fundó. En Mateo 16:18 es la iglesia católica. Ahora yo te digo que tú, Simón hijo de Jonás, ahora yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En ese momento culmen es cuando Jesucristo le entrega su iglesia a Pedro para que él sea administrado. Y por eso más adelante, ya cuando Jesús se va a ir para el cielo, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, pastorea mi rebaño. Pedro, ¿de verdad me amas? 3 veces le pregunta para que quede bien instituido de que Pedro es el que va a guiar, va a pastorear las ovejas de Cristo, el rebaño de Cristo, la iglesia de Cristo. No hay otra. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros aleluyemos, alabemos y glorifiquemos a Dios en esta iglesia y Cristo no esté acá, César? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque el demonio, está escrito, Pablo lo dice, el mismo Satanás se viste como ángel de luz para convencerlos a ustedes de que están en la verdadera iglesia. Y por eso también está escrito que debemos escudriñar las escrituras y analizar las almas. Debemos analizarlo. ¿Cuál es la palabrita que se utiliza allí, hombre? Debemos analizar quién te habla verdaderamente de Dios, quién te habla. Analicemos las almas, a ver quién realmente es de Dios. Todos vienen alabando a Dios, todos glorifican a Dios. Pero está escrito en Juan 20, 21, 23. Vayan, hagan que todos los pueblos sean... No, les doy el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ese momento, ese mandato del Señor a ir a perdonar pecados, se lo dio a los discípulos. Ahora pregúntele a alguien que venga aleluyando y alabando a Dios: venga, mijos, debemos ir a confesarnos con un sacerdote. Y inmediatamente vamos a analizar los espíritus. Vamos a analizar los espíritus, y ese espíritu engañoso le va a decir que no, que eso es mentiras, que el pastor le dijo que uno no tenía por qué confesarse con un hombre que es un pecador igual que uno.
Y si a usted le va a parecer eso normal, entonces usted no es de la iglesia de Cristo, porque los que son de Cristo obedecen a Cristo. Y si a usted le parece eso normal, entonces usted no es de Cristo. Y ahí comienzo a analizar los espíritus. Es la palabra que andaba buscando. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Eclesiástico 35, del 1 al 15. Oiga, ese libro eclesiástico es una belleza. Qué enseñanzas tan impresionantes las que tiene el libro del Eclesiástico. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. De eso se va a tratar esta lectura. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te hará 7 veces más. No le sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. Vean, hay una confusión con nosotros los católicos que nos la han venido enseñando. Y yo creía que era así. Y es los mandamientos. Yo, igual que todos los protestantes del mundo, creíamos que los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en tablas de piedra eran los 10 mandamientos que Dios nos estaba diciendo aquí. Obedece mis mandamientos. Entonces uno piensa que son esos 10 mandamientos. Cuando comienzo a escuchar al padre Luis Toro, me doy cuenta que no son propiamente esos 10 mandamientos. Pues esos 10 mandamientos hacen parte del Antiguo Testamento. Que muere, ese Antiguo Testamento muere con la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo deja unos nuevos mandamientos en donde están incluidos algunos de estos. Y entonces yo no lo entendía hasta que Él nos lo muestra. Y es que verdaderamente Jesucristo comienza a decir frases como esta: habéis oído decir, no matarás, mas yo os digo. Ahí comienza a cambiar el mandamiento de no matar. Habéis oído decir, no matarás, mas yo os digo que quien se enoje con uno de sus hermanos ya ha matado en su propio corazón. Habéis oído decir, no desearás la mujer de tu prójimo, mas yo os digo que quien tenga un pensamiento impuro con una mujer casada ya ha cometido adulterio. Entonces Jesucristo deja unos nuevos mandamientos muy parecidos a esto, pero ya no son los mandamientos que dejó Moisés instituido en una piedra a través de Dios, sino que ya son los nuevos mandamientos que deja el mismo Jesucristo instituidos aquí en la tierra. ¿Dónde los debes aprender? Bueno, ahí sí le va a tocar, papito, dice, para el catecismo y buscar los 10 mandamientos. Evidentemente encontraremos el primero: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, porque Jesucristo lo enseñó. Honrarás a padre y madre, porque Jesucristo lo dejó. Ya el no matarás es más completo que ese, y ahí lo vas a encontrar. Y los últimos 2 mandamientos que creo que cambian, que son el de no tendrás pensamientos impuros
y ya cambia ese no desearás la mujer de tu prójimo. Ahí los tenemos que descubrir los dos porque no me lo sé bien todavía. Pero el que dice aquí, el que observa la ley hace una buena ofrenda, el que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. Ahora vamos a hablar qué es un mandamiento. Un mandamiento, y esto lo tengo que decir yo, porque le suena a uno como una cosa rara, ¿cierto? Mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es que a usted lo mandan. Eso es un mandamiento. A mí me van a mandar, sí, eso es un mandamiento, que a usted lo van a mandar. Juan 20, 21, 23. Jesucristo les da el Espíritu Santo y les dice, vayan, ya, es un mandato. Eso es un mandamiento. Jesucristo dio la orden, mandamiento, vayan. Y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Cuál es la orden que Jesucristo dio? ¿Cuál es el mandamiento que dio? De ir a perdonar pecados. Y a quienes les perdonen les quedan perdonados. Juan 6:53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es el mandamiento? ¿A qué lo mandó? A que comieran del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Eso es un mandamiento. Jesucristo mandó. Quien coma, ¿a qué nos mandó? A comer, a comérselo a Él. Cuerpo y sangre de Cristo, allá en la hostia. Quien no obedezca no tendrá vida eterna. Un mandamiento. Entonces aquí dice que quien obedezca esos mandamientos, el que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. Aquí hay dos cosas, mire. Una cosa es el que observa la ley hace buena ofrenda, voy a decirlo yo. El que observa la ley y la analiza hace una muy buena ofrenda. Pero el que obedece los mandamientos hace mejor. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Dios nos dice cosas para ganarnos el cielo. Hay que dar limosna, muchachos. Hay que dar limosna al necesitado. Si usted da limosna, Dios le agrada eso. Si usted siente misericordia por la viuda, por el huérfano, Dios tendrá misericordia con usted. Si usted ayuda al pobre, Dios tendrá misericordia con usted. Y eso está escrito, muchachos. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y descalzo y me vestisteis, porque estuve en la cárcel y enfermo y me visitasteis. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando no lo hiciste con uno de mis hermanos. Ahora dice, cuando te vimos, cuando hiciste esto, entonces Dios dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed. Eso lo encontramos ahí. Hay otra partecita que está escrita aquí, apártese del mal. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. Ayer yo les decía que de 1.000.000 se salvaba, uno. Pero ¿en qué consiste la salvación? En que ese uno soy yo, en que ese uno es usted. La salvación no consiste, óigalo muy bien lo que voy a decir, la salvación no consiste en que me voy a salvar por mi hermano, me voy a salvar por mi papá, me voy a salvar por lo que hagan los vecinos, o me voy a salvar por lo que hagan los demás. No, la salvación consiste en mí, en que solo yo me salvo, o solo yo me condeno. ¿Cómo me salvo? Si obedezco los mandatos del Señor. ¿Cómo me condeno? Si yo no soy justo ante el Señor y cometo injusticias. Está escrito en estos momentos acá. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece al altar y su aroma llega hasta el Altísimo.
No te presentes a Dios con las manos vacías. Eso tiene que ver con el famoso, los talentos. ¿Se acuerdan que a uno le dio 5 y a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento? No te presentes a Dios con las manos vacías. El que tuvo 5 dijo: Señor, me diste 5, mira, yo te lo multipliqué por otros 5. Y el Señor dijo: oh, qué bien, pasa al banquete del Señor, ahora te voy a entregar otras 5 ciudades más para que las administres. El que dio 2 dijo: mira, yo te he producido otras 2. Pasa al banquete del Señor porque ha sido un hombre juicioso. Pero al que se le dio un talento tuvo miedo de sacar adelante ese talento y lo escondió y se lo regresó. Le dio miedo de sacar adelante ese talento. Y el Señor dice hoy: no te presentes ante Dios con las manos vacías. A eso se refiere el tema de los talentos. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. El sacrificio del justo es aceptado, su ofrenda memorial. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga buena gana los diezmos. Yo soy tacaño para dar limosna en la iglesia. Yo siempre doy. Cada vez que voy a misa yo doy, pero no doy con la generosidad que Dios nos pide. Tacaño, y por eso será que recibo tacañamente. Porque Dios dice que debemos dar generosamente y así Dios nos dará a nosotros. Pero casi siempre nosotros cumplimos lo que también está escrito con la abuelita que fue y echó en el arca de las ofrendas la única monedita que echaba, que tenía. Y por eso Jesús la exalta y dice: miran, ella ha echado todo lo que ella poseía en el baúl de las ofrendas. Porque hay muchos que dan poco de lo mucho que tienen, pero ella lo ha dado todo. Y hay mejor vista en lo que ella hizo que en lo que hacen los ricos. Es lo que está escrito acá, muchachos. Da al Altísimo como Él te dio generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. Mire, esto no lo aplicamos. El Señor dice: demos generosamente a la iglesia, al altar, al pobre, al necesitado, y Dios nos multiplicará 7 veces más. Es un buen negocio. Un día me encontré yendo para Cartago, era mediodía, a un señor empujando su moto con una niña ahí caminando con ella, mediodía, resisterio de sol. Y entonces iba llegando, creo que iban llegando, ya llegando allá a donde quedan las pirámides. ¿Cómo es que se llama ese sitio allí? Iban llegando a ese sitio y yo me les arrimé. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué le pasó? No, varado porque estaba pinchado. Si no, yo siempre ayudo a las personas cuando están varadas, los ayudo en la carretera. ¿Y cómo vamos? Bien, mijo. Sí, pero no tengo ni plata para despinchar. Y yo entonces saqué, óigalo bien, lo tengo que decir porque saqué 10,000 pesos, tenga, mijo, para que se despinche. Y me va a regalar todo eso. Yo le dije: sí, claro, no necesita eso. Bueno, muchas gracias, mijo. Cuando al otro día me fui por allá para Roldanillo, cuando de una empresa que jamás en la vida pautaría conmigo, que es Red Bull. Cuando me ven y me dicen: César, hágame un favor, necesitamos que nos filme y nos haga esta publicidad, hágale, mijo, y tenga estos 100,000 pesos. Por Dios bendito, una empresa como Red Bull, que jamás pautaría conmigo, le dio por darme 100,000 pesos. Y yo dije: mira, y entonces me acordé del caso del día anterior, del que le había dado los 10,000 pesos, y yo dije: Dios mío bendito, ¿yo por qué fui tan tacaño? Debí haberle dado 20,000. Si le hubiera dado 20,000, me hubieran dado 200.
Entonces me quedó como en memoria ese recuerdo de que debía haberle dado 10. Pero mire, aquí el Señor dice que por 7, a mí me multiplicó por 10 lo que el Señor me había dado. Pero ahorita voy a tocar un tema ya para terminar esta primera parte. No le sobornes porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos porque es un Dios justo que no puede ser parcial. No lo sobornes. Ojo con esto, que por eso es que tengo que rematar con esto. César me dijo que si yo le doy 10.000 pesos a una persona, al otro día Dios me va a dar 100.000. Y el Señor nos acaba de decir, no lo sobornes. O sea, que lo que usted dé, lo dé de su corazón sin esperar nada a cambio. Nada. No lo sobornes, no vea, Señor, yo soy bueno y le voy a regalar un mercado a este pobre. Espero que, Señor, que me multipliques. Óigalo a el Señor no puede ser sobornado. Tiene que nacer de su corazón el deseo de ayudar a los demás y ya Dios verá si le multiplica o no le multiplica su generosidad. Pero a Dios no se le puede sobornar. Qué cosa tan impresionante. Vamos a leer el Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el Señor su justicia. Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Cumple tus mandatos, cumple mis mandatos, cumple mis mandamientos, analiza la ley, apártate de la injusticia, sé justo, da con misericordia, ayuda al pobre, ayuda al necesitado, y Dios te ayudará. Apártate de los malos pensamientos, apártate del mal camino, y Dios estará contigo y te dará la salvación. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Evangelio Marcos 10, 28, 31. Recibiréis en este tiempo 100 veces más con persecuciones y en la edad futura vida eterna. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: mira, ya ves cómo nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira cómo Pedro comienza a exaltarse a sí mismo. Pedro comienza a exaltarse a sí mismo. ¿Y sabe por qué está dicho esto? Esto está en Marcos 10, 28, 31. Eso quiere decir que antes del 28, 31 debe haber un 27 y un 26 y un 25. Y yo me imagino que este evangelio, creo yo, sin equivocarme mucho, que Jesucristo, creo, no estoy seguro, Jesucristo recibe a un hombre que le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y era un hombre rico, era un hombre que tenía plata, y el hombre
le dijo, ¿qué debo hacer? Y el Señor dice, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Qué está escrito en los mandatos? Amarás a tu Dios con todo tu... Cumple sus mandatos y entonces el rico se justifica a sí mismo y dice, eso lo cumplo yo. ¿Y qué más tengo que hacer? Y ahí es cuando Jesucristo le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este hombre se sintió tan rico que decidió irse y no fue capaz de entregarle todo a los pobres. Y por eso es que el Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pues si no está antes de esto que le estoy diciendo, quiero utilizar ese mensaje o esa historia para esta historia. Y es que Pedro dice, mire Señor, nosotros sí abandonamos todo, abandonamos nuestro trabajo por seguirlo a usted, justificándose Pedro ante Dios. Y Dios le dice a Pedro, vea Pedro, todo el que abandone a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus tierras, a todo, por mí y por el Evangelio, recibirá en esta tierra mucho más. Eso sí, va a recibir 10 veces más, pero con 100 veces más, dice el Señor, pero lo va a recibir con persecuciones y toda la cosa. Va a recibir hijos. Y este es un mensaje muy lindo para los discípulos, para los sacerdotes. Este es un mensaje hermoso para los que dejaron a papá y mamá para irse de sacerdotes. Este es un mensaje muy lindo para ellos, porque el Señor les dice esto, y ellos lo saben, los sacerdotes lo saben. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Eso es lo que reciben los sacerdotes hoy día. Dejan a papá y mamá. ¿Y cuántas personas estamos detrás del sacerdote? ¿Cuántas? Madres, padres, hijas, hijos, amigos, amigas, reciben un sacerdote todos los días. De mucho cariño, reciben mucho cariño y no les falta nada en su templo porque la misericordia de Dios está con él a través de la comunidad que les aporta y les ayuda para que se sostengan en sus templos, en sus parroquias. Hoy Dios nos está dando ese bonito mensaje, que abandonemos toda injusticia, toda maldad y cumplamos los mandatos del Señor, obedezcamos sus mandatos, que obedeciendo los mandatos del Señor tendremos al final de los tiempos vida eterna. Yo lo entiendo, yo creo que ustedes también, que ustedes son más inteligentes que yo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.